Lehenik eta behin, eskerrik asko etorri zareten guztioi. Gaur zuekin partekatu nahi dugu horrela ez badairotzeko kidea. Minakik egin duen lan txostena. Lana benetan interesgarria da eta beste bide bat irekitzen du gauzak ondo egin ahal izateko, behintzat ezain gaizki. Uste dugu txosten hau lan tresna baliagarria izan daitekela aurrera eramaten ari garen lurraren aldeko borroka honetan, ez? Baina horrez gain, agerian uzten du politikoen benetako interes maltzurra. Gauzak gaizki egiten ari dira eta horrela ez esaten diogu. Beste aukerak badaudela. Badaude aukerak gauzak beste modu batez egiteko. Eta orain argudiatzeko beharko dute zergatik aukeratu duten suntsipena beste modu bat aukeratu behar. Bueno, pues nada, buenas tardes y gracias a todos los que habéis venido. Hoy Iñaki va a presentar el informe que ha hecho. Creemos que es, bueno, lo primero, una currada y es bastante interesante y nos puede servir como una herramienta de trabajo potente pues de cara a los colectivos que estamos en la lucha y en la defensa del medio. Y por otra parte deja muy en evidencia lo que realmente los intereses de los políticos, que pudiendo hacer las cosas bien, pues prefieren hacerlas, pues no. Entonces, sin más, creo que él va a poder explicarnos mucho mejor. Primero José Ángel nos va a dar unas Arratsalde guztioi. Ez esan du, aipatu du idea nagusinak, baina guk azpimarratu nahi dugu baita ere zergatik eta nondik datorren txostena. Porque hemos decidido una plataforma popular, una plataforma que su objetivo fundamental es la reivindicación y la lucha, también plantear un inventario, ¿no? Esto es un debate que las plataformas populares muchas veces lo tenemos. No somos nosotros quienes debemos plantear alternativas a aquellos diseños que la administración pública hace de una forma dañina para la sociedad. De todas formas, nosotros, con nuestro nombre de Horrela Ez, siempre se nos ha tachado de negacionistas, que lo que queremos es, en el fondo, asemejarnos al movimiento NIMBY, no en nuestro patio trasero, pero nosotros queremos decir que no, que nuestra idea es sí a las renovables, pero no de cualquier forma, ni aquí ni en ningún sitio. O sea, no es que no queremos que no las pongan en Aragua, sino que no las pongan de esta forma. Y ante la ejercicio de responsabilidad de las administraciones públicas de plantear un tipo de alternativas a lo que son estas empresas lucrativas y expoliadoras, nosotros nos hemos visto como en la responsabilidad de decir, sí hay otras alternativas. Y eso es lo que trata de hacer este inventario. Decir, hay otras alternativas. No para sumarse a las que los que lucrativamente quieren plantear, sino como modo alternativo, sustitutorio. Y desde ahí nosotros lo que planteamos es, con este informe, decir, hace falta un diagnóstico de las energías renovables que se necesitan en nuestro territorio, un diagnóstico del uso, de cuántos kilovatios necesitamos, cómo se van a generar, qué y para quién también, ¿no? No para hacer aquí, como se plantea con estos macroproyectos, unas cosas de vocación que luego a saber dónde acaban, si en Alemania o en otro lugar de Europa. Queremos energía de kilómetro cero, autoproducir, autoconsumir y gestionar también la distribución. Es algo que la ley de transición de energía vasca así lo dice, que promueve la transparencia y la participación de expertos y de los movimientos ciudadanos. Y eso es lo que queremos plantearos hoy aquí con este inventario. Es decir, es posible hacerlo de otra forma. Nosotros creemos en las renovables, pero también creemos que hay que diseñarlo de otra forma. Y queremos apuntar dos soluciones. Participación de la ciudadanía en todo ello, con transparencia, no al lucro, y sobre todo queremos extender todo esto también a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, porque esto es algo que atañe a más que los pueblos. Es algo más que salvar un territorio de alto valor agroecológico. Es también diseñar el futuro de las energías para toda la ciudadanía.
Mila esker entzuteagatik, eta Iñakik orain benetan erakutsiko du lan honen balioa. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik, ¿no? Bienvenidos a todos, a los que habéis venido simplemente a informaros o también en nombre de grupos, tanto grupos políticos o de otra índole, ¿no? Si hay alguno en Solaria, pues también bienvenido. Vale, vamos a empezar. Un poco de dónde parte, ¿no? De lo que es el estudio este. Vale, hace más de un año, ¿no? Pues empezamos en una lucha, ¿no? en la que se nos empezó a llamar radicales, ¿no? Y la única contestación que se nos daba era decir que es urgente, es urgentísimo, ¿no? Que comience la instalación de renovables, ¿no? De proyectos renovables en Álava y en Euskadi en general, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos, lo que nos planteamos desde entonces es decir, vale, una instalación de mega renovables, ¿esto a qué viene? ¿No? ¿Es hipocresía, procrastinación o negocio? ¿No? ¿Por qué hipocresía? ¿No? Pues porque tengo prisa, pero les paso el problema a otros. Y la pregunta sería eso, ¿no? ¿Qué han hecho las administraciones estos últimos 20 años, ¿no? Para que ahora les venga la prisa, ¿no? Por tenerlo. ¿Tenían ellos posibilidades de hacer cosas? Pues bueno, igual hoy vamos a ver que sí, ¿no? Procrastinación, ¿no? Tengo competencias, tengo medios, pero ni me planteo utilizarlos, ¿no? Mejor que la solucionen otros, ¿no? Que yo pienso que son más capaces que nosotros y ni siquiera me planteo si yo soy capaz, ¿no? Y negocio, ¿no? Si lo asume la administración está claro que se acaba el negocio para muchos, ¿no? Vale, pero nosotros decimos pues, que hay alternativas y sobre todo son públicas, ¿no? Que no se están utilizando y en cierta manera lo que queremos es poner en evidencia la falta de iniciativa de la administración. Y por eso hemos hecho por lo que es el inventario a la vez de terrenos antropizados, dominio público, urbano, actos para renovables. Si veis en esta hemos elegido esta fotografía, pues porque bueno, ahí está indicado lo que son las energías renovables, ¿no? Donde hay una carretera sin salida. La carretera sin salida representa el capitalismo, ¿no? Y estamos viendo pues, que tenemos que dar marcha atrás, ¿no? Tenemos en cierta manera que crecer porque la salida está por el otro lado, ¿no? Acompañado de las renovables. Antecedentes, bueno, en lo que hemos basado un poco lo que es nuestra estudio, ¿no? En lo que es ver qué es lo que nos presentan las administraciones, ¿no? Tenemos por un lado el plan territorial de Álava Central, ¿no? En el que entre otras alternativas, 5 o 6, no recuerdo ahora, bueno, pues eligen una, ¿no? Y en la que están diciendo, bueno, en la que tienen en cuenta sobre todo el consumo eléctrico, no el consumo total, ¿eh? Porque entonces tendría que ser bastante más lo que es el cálculo, ¿no? En esa alternativa están diciendo que les sale a ellos que con 1.317 hectáreas sería suficiente en Álava de fotovoltaica sobre todo, para lo que sea, para lo que es el consumo que ellos tenían calculado. En esos cálculos ellos dicen, aprecian, ¿no? Que la cobertura de las calzadas y franjas adyacentes de las autopistas y autovías con pérgolas fotovoltaicas, esta idea de pérgolas fotovoltaicas la verdad es que es bastante atrevida, ¿no? Porque sería cubrir totalmente las carreteras, ¿no? con pérgolas, que es cierto que podría ser algo inviable, ¿no? Pero bueno, lo que les sirve esta comparación es para decir, pues es lo que han calculado que saldrían unas 1.000 hectáreas de superficie solamente en las carreteras, pero que esta solución se ha considerado incompatible con el actual marco regulatorio en materia de carretera. Claro, con esto ya dicen, descartamos esto, ¿no? Pero claro, lo que hacen es dar una alternativa que es bastante irreal, ¿no? Para no estudiar de verdad lo que es la capacidad que podría haber en las carreteras, ¿no? Con decir que no se pueden poner pérgolas en todas las carreteras de Álava, pues ya esto lo apartamos, ¿no? Cuando en realidad hay muchísimas más alternativas que no la que se dice ahí. De todas maneras, lo que nosotros hemos visto es que no es cierto que exista una legislación que lo haga incompatible. En todo caso, serían normativas que actualmente lo pueden dificultar, pero que ya vamos a ver que en otras administraciones no pasa esto, que están saliendo adelante. De todas maneras, también son normativas que se pueden modificar o adaptar, ¿no?
¿Qué conclusión podemos sacar con esto? Pues que cuando el PTC de Álava Central hizo su estudio no tuvo en cuenta todo el potencial fotovoltaico disponible y salen unas conclusiones que en realidad no son reales, ¿no? Vale. Plan territorial sectorial de energías renovables, el famoso PTS, hipocresía o negocio, ¿no? ¿Por qué decimos que es hipocresía? Los que hayáis estudiado el PTS en profundidad, me imagino que os habréis dado cuenta, y si no, pues lo mostramos aquí, de que hay una gráfica, ¿no?, donde dice potenciales de aprovechamiento en el País Vasco, potenciales para la fotovoltaica, ¿no? La conclusión que sacan ellos es que, como veis aquí en verde, ¿no?, el máximo potencial son los parques solares en suelo. O sea, ellos llegan a la conclusión de que donde más se debería incidir, porque hay más potencial, es en el suelo. El suelo no urbanizable, pues agrícola. Pero si os fijáis, si nos fijamos con atención, vemos que el resto de potenciales están divididos en 4, ¿no? Uno que dice que son pues otros, no dice cuáles son, ¿no? Pero el resto dice edificación residencial, este de aquí, 16 kilómetros, edificación industrial, este de aquí, perdón, el otro, y edificación de servicios, ¿no?, el otro. ¿Cuánto suman los tres? Porque en realidad los tres son todos tejados. ¿Cuánto suman los tres? 57%. 57% son 16 puntos más que 41,1. Es decir, que el mayor potencial calculado en realidad es el de los tejados. O sea, los propios estudios del PTS, de energías renovables, dice que el mayor potencial en Euskadi está en los tejados. A pesar de eso, el PTS no legisla sobre la fotovoltaica en los tejados, ¿no? No estudia ni valora la inclusión del potencial. Aparte de eso, ni estudia ni valora la inclusión del potencial del dominio público ni de las zonas urbanas en sus conclusiones, ¿no? Dice que existen, pero no entran a ello, ¿no? No entran ni siquiera a valorarlo. Conclusión, pues lo mismo que con el PTC, ¿no? El PTS renovables no está teniendo en cuenta todo el potencial fotovoltaico disponible y por lo tanto estaría incumpliendo sus propios postulados, ¿no? Porque su principal postulado es calcular las zonas con mayor potencial, ¿no?, de Euskadi. Nuevo Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Bien, este lo hemos puesto de ejemplo porque en el nuevo PGU aparece un artículo, ¿no?, en el que dice que la implementación de las energías renovables en la ciudad habla sobre la implementación de energías renovables en la ciudad, y el punto 7 dice que las parcelas dotacionales vacantes, así como las parcelas industriales y residenciales vacantes vacías, mientras no se desarrollen, podrán utilizarse para la ubicación de instalaciones de generación de energía basadas en energías renovables. Es decir, lo que está diciendo el PGU de Vitoria-Gasteiz es que cualquier parcela vacía puede recibir una instalación de energía renovable. Hay que decir que hay un montón de parcelas en Vitoria que llevan más de 25 años vacías, que suele ser la duración estándar de una planta fotovoltaica. Claro, esto es muy interesante porque está llevando también, ¿no?, al contrario de lo que dice el PTS, que dice que solamente puede ser el suelo no urbanizable, ¿no?, y solamente legisla por ello, el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria dice que no pasa nada si se ponen ahí fotovoltaica. También es cierto que tal y como dudamos de que se pueda llevar a realizar algún tipo de intervención aquí. No sabemos si es simplemente algo que se ha llegado a acuerdos con distintos partidos políticos, ¿no?, para que salga adelante el PGU, o si realmente se va a realizar después un plan que vaya a desarrollar esto. También es cierto que no debería ser los proyectos los megaproyectos, ¿no?, que se llevan a suelo rústico, ¿no? Aquí está claro que debería ser compatible con otro tipo de usos. Una fotovoltaica de bastante menos tamaño, ¿no?, en lo que es el proyecto. Legislación aplicable. Vale.
la ley del sector eléctrico. ¿Qué es lo que hemos destacado de eso, no? Pues bueno, algo que todo el mundo en teoría pues, conocemos, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Que lo que dice es que el suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general. Bueno, económico lo he puesto entre comillas, ¿eh? Lo que dice es que es servicio de interés general, ¿no? Vale, esto es lo que se usa para luego poder expropiar, ¿no? Pues todo lo que sea expropiable, ¿no? ¿Qué es lo que dice el reglamento de carreteras, ¿no? Pues dice que dentro de lo que es el dominio público de las carreteras, pues solo se podrá hacer previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, cuando sea del Estado o de las distintas diputaciones en nuestro caso, ¿no? Que solo se podrá hacer, se podrán realizar obras cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija. Por un lado estamos diciendo que el suministro de energía eléctrica es un servicio de interés general, y las carreteras se está diciendo que en el dominio público se pueden realizar obras para un servicio público de interés general, ¿no? Dentro de lo que es la ley del sector ferroviario, exactamente lo mismo, ¿no? Por otro lado, tenemos otra ley que no hace muchos meses, pues a nivel del Estado, pues dijo que dentro de lo que son embalses y tal, se podrían realizar unas instalaciones en el 5% cuando se trate de embalses no eutróficos, o sea, de buena calidad, y de un 15% en el caso de que sea eutrófico o de mala calidad. Conclusión, sí que es posible la instalación de plantas de energías renovables en el dominio público, ya que al considerar dichas instalaciones un servicio de interés económico general estaría dentro de las excepciones permitidas en la normativa a considerarse como servicio de interés general. A nuestro entender no habría ni que cambiar nada en las normativas, ¿no? Tanto de carreteras, eso para que se pudiera hacer, solamente habría que tener iniciativa, ¿no? Y adaptar estas, aprovechar de esto que te están permitiendo las leyes, ¿no? Vale. Cambios recomendables en leyes o normativas. Vale, a pesar de eso, ¿no? También habría que plantearse, ¿no? que se podrían adaptar, tal y como ya han hecho muchos países, ciertas normativas, ¿no? Para permitir que la implantación en el dominio público antropizado sea posible, ¿no? Una de ellas es la línea límite de edificación, ¿no? Que es la línea a partir de la cual pues, se puede construir, ¿no? cerca de las carreteras y de ferrocarril en este caso, ¿no? Y luego otra que sí que también es una que no se está teniendo en cuenta y que apenas se está hablando de ella, yo no he oído a ningún medio ni a ningún político hablar de ella, es la adopción de la directiva de la Unión Europea, la 1275, de la eficiencia energética de los edificios, ¿no? Donde dice que los Estados miembros velarán porque todos los edificios nuevos o rehabilitados estén diseñados para optimizar su potencial de generación de energía solar, poniendo unos plazos muy concretos que tampoco, o sea, que son entre el 26 y el 29. Con esta ley se puede hacer exactamente lo mismo que ha hecho el PTS, que es aumentar lo que es lo que pide Europa, ¿no? Y podríamos aprovechar esta ley pues, para que los plazos puedan ser incluso no menores, pero sí que se amplíen a los campos afectados, ¿no? No solamente edificios, sino parkings, urbanizaciones, etcétera, ¿no? Y no solamente a los edificios nuevos, sino a todos los edificios, ¿no? que sea posible hacer. Zonas que hemos analizado en el informe. Bueno, pues hemos analizado dominio público en carreteras, en ferrocarril, en embalses y canales, dominio público de vertederos y escombreras, que también se denominan el dominio público en aeropuertos, y luego esto que los dos últimos puntos que no son dominio público en concreto, pero que sí que intervienen lo que son las administraciones, ¿no? Para su legislación, que es el espacio libre público en industria, que ya veremos luego lo que es, y los espacios vacantes o sin aprovechar, que es lo que hemos dicho antes del PGU, que serían las parcelas vacías. Vale. Terrenos aptos en dominio público, carreteras, iniciativas externas, ¿no? Iniciativas estatales, bueno, no tenemos demasiadas iniciativas a lo que es a nivel estatal, pero sí que las tenemos, ¿no? Tenemos un par de ejemplos que hayamos detectado, posiblemente haya alguno más por ahí, en el que el Estado está interviniendo para colocar lo que son plantas fotovoltaicas en el dominio público de las carreteras. Uno muy conocido es el túnel de Folgoso, en Galicia, donde en las medianas se ha colocado una gran extensión de paneles para autoconsumo de varios túneles que hay ahí, ¿no?
Y luego lo que es en Murcia, el falso túnel de alcantarilla, que sería este de aquí, que una vez que se rellene todo el túnel, lo que es el dominio público va desde donde acaba la excavación, ¿no? Cuando se acabe, pues todo esto se convertirá en una planta fotovoltaica. Vale, Cataluña. Cataluña es la principal muestra que nosotros hemos cogido, ¿no? para realizar comparaciones, ¿no? Cataluña tiene un plan muy importante para utilizar el dominio público de sus carreteras. El programa prevé que en el año 2026 se garantice el 100% de generación para el autoconsumo diurno y que en el año 2028 las instalaciones de generación de energía renovable en los terrenos ya antropizados de los entornos de las actuales carreteras aseguren el 100% de la autosuficiencia. La instalación de un mínimo de 7 plantas solares fotovoltaicas en terrenos públicos diarios. Eso es parte de los terrenos que tienen, ¿no? Perdón, de los proyectos que tienen. Y desplegar plantas solares fotovoltaicas para cubrir el 100% de demanda energética anual de la red diaria. Desplegar plantas solares fotovoltaicas en terrenos públicos diarios para minimizar la huella de carbono de la conservación y explotación de la red diaria. Tienen en marcha ya 13 proyectos de infraestructura de autoconsumo energético en túneles viarios, 16 proyectos de infraestructuras de autoconsumo energético y puntos de recarga en centros de conservación de la red viaria. Cataluña está metiendo como autoconsumo las electrolineras. Vale. 5 proyectos de infraestructuras de autoconsumo energético en otras instalaciones de la red viaria. 3 proyectos de infraestructuras de generación de energía en terrenos de dominio público, viario y patrimonial. Esto que veis aquí es un proyecto de una planta fotovoltaica que van a hacer en un antiguo peaje en la zona del Maresme, utilizando pues, todo lo que es la zona ya torrotizada que estaba asfaltada, pero que es, creo que son un par de hectáreas, así lo que van a usar. Estas fotos que veis aquí son ya de proyectos ya realizados. Como veis, están dentro del dominio público todos. Hay mucha información en redes sobre los proyectos. Aquí hemos puesto en lo que es el informe, esto es de nuestra presentación, pero en lo que es el informe lo tenemos bastante más detallado, con bastantes más imágenes y bastantes más ejemplos. Vale. Cataluña. Mallorca. Mallorca, en realidad, de momento lo que tiene es una instalación que también está en la entrada de un túnel para autoconsumo de la iluminación. Pero las declaraciones de lo que es las administraciones, pues del vicepresidente del gobierno, pues dice que nuestro objetivo es utilizar todos aquellos espacios disponibles de las instituciones que sean susceptibles de acoger las instalaciones fotovoltaicas. Eso es lo que nosotros estamos también echando de menos en estas administraciones. En ningún momento han dicho, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos para ofrecerlo, ¿no? Vale. Lo que tienen en proyecto son instalaciones de placas solares sobre carreteras, rotondas, arcenes y taludes de Mallorca, cuya inversión en principio pues, sería entre 100 y 150 millones de euros. Lo que tienen también es un acceso público a consulta de su dominio público viario, donde se puede observar la gran disposición de suelo antropizado que podría ser apto para la instalación de fotovoltaica. Y bueno, esta es la del túnel, ¿no? Esto es lo que ellos muestran, ¿no? Que bueno, aquí hay que descontar lo que son las calzadas, ¿no? Vale, Vizcaya. Vizcaya, lo mismo, ¿no? Tenemos un proyecto en lo que es la entrada del túnel, ¿no? Mejora de la eficiencia y sostenibilidad del alumbrado del túnel de Alonso de Villa. Incorpora un sistema de generación fotovoltaica aprovechando la energía solar para compensar las demandas energéticas del túnel, ¿no? En su día oímos a gente de Solaria decir que ellos estarían encantados de poner fotovoltaica en las carreteras, pero decían que eso era imposible. Bueno, pues en Vizcaya ya hay un ejemplo. Y si son posibles este tipo de instalaciones en Vizcaya, pues en Araba pues también tiene que ser, porque son prácticamente idénticas en la normativa de carreteras. Suiza. La primera instalación en Suiza se hizo en el año 89. Suiza tiene bastante historia, ¿no? En lo que es la colocación de fotovoltaica en carreteras. En 2022
se modificó la ordenanza de carreteras nacionales para permitir que se pusieran a disposición de terceros terrenos a lo largo de la red de las carreteras nacionales de forma gratuita para la instalación de plantas de producción de energías renovables. Suiza lo que ha elegido es ofrecérselo a terceros. No quieren invertir ellos, pero bueno, pues dice, pues, pero os lo cedemos, ¿no? No financian las instalaciones, los inversionistas son responsables de la planificación del proyecto y de los costos de implantación. Y lo que han ofrecido son 350 barreras acústicas, 100 áreas de descanso en 10 lotes, ¿no? Y 5 lotes de barreras y 5 para áreas de descanso. Alemania. Bueno, Alemania también es un claro ejemplo de lo que se puede hacer en el dominio público viario, ¿no? En 2024 el Gabinete Federal aprobó un proyecto de ley que plantea acelerar la expansión de las renovables en infraestructuras de transporte, tanto carreteras como ferrocarril. Un estudio de viabilidad de instalaciones fotovoltaicas en carreteras alemanas, evaluación del potencial de las instalaciones en las autopistas de Alemania. Según el estudio, los aproximadamente 50.000 kilómetros de autopistas alemanas podrían albergar hasta 48 gigavatios de potencia solar en su dominio público. Además de eso, las barreras antirruidos, barreras verticales, edificios propios y aparcamientos añadirían otros 11 gigavatios. En Alemania, muchas de las plantas fotovoltaicas se sitúan sobre taludes contiguos a las carreteras. Es cierto que estos taludes suelen ser taludes que han hecho de tierra y que sirven como barreras acústicas, ¿no? Pero bueno, es un claro ejemplo de que taludes también se pueden realizar, ¿eh? Alemania tiene también un montón de ejemplos que también los hemos puesto en lo que es el informe, que va a estar disponible desde ya mismo, donde se puede ver pues, todas las posibilidades que hay en lo que es el dominio público. Vale, Estados Unidos, Israel y China, hasta los genocidas también se están planteando lo que es utilizar el dominio público. Bueno, tanto Estados Unidos como Israel y China tienen ejemplos de plantas fotovoltaicas instaladas en las zonas de enlace de las autovías o autopistas, ¿no? Son terrenos de enlace, ¿no? que normalmente se reutilizan como zona verde, pero no como una zona verde de uso, sino como una zona verde visual, ¿no? Y de hecho, en Álava nos encontramos con que muchas de esas zonas verdes instaladas, algunas salen adelante, y de hecho esas no las hemos elegido, pero hay muchísimas zonas que no salen adelante, o sea, se seca la vegetación o por lo que sea, por el tipo de terreno, lo que sea, que aunque se hace el intento, ¿no? de poner ahí una zona verde, no se consigue, ¿no? Y luego, Corea del Sur es un ejemplo bastante claro, ¿no? Porque ellos entienden que se están quedando sin superficies agrícolas, ¿no? Que están ya muy... han decidido que las quieren conservar, ¿no? Y aquí sí que están utilizando lo máximo posible que pueden sacar para lo que son las instalaciones de plantas fotovoltaicas. Por el propio Google Maps, te fijas en alguna de las autovías que hay en Corea del Sur y enseguida encuentras un ejemplo, ¿no? que van sobre todo en taludes, ¿no? También en zonas de enlace, ¿no? Y luego, bueno, pues tienen el ejemplo este muy curioso, ¿no? De cómo en la autopista, en la mediana de la autopista, pues han hecho un carril fotovoltaico, ¿no? Son 3 millas, pues bueno, han aprovechado que ya por ese carril que anteriormente pasaba el carril bici, ¿no? Pues han dicho, pues bueno, lo tapamos y aprovechamos esto, ¿no? Metodología para la elección de zonas en dominio público viario. Lo que hemos hecho es, de catastro, hemos cogido lo que son las zonas de expropiación de las carreteras, ¿no? que dentro de lo que es la zona vacía de lo que es el dominio público, pues bueno, son las que lo delimitan, ¿no? Y luego hemos intentado afinar con lo que es el límite de la explanación de la carretera, que suele ser lo que marca la zona de utilización, ¿no? Hemos tomado como base las opciones escogidas por la Generalitat de Cataluña, ¿no? Pues viendo dónde las han colocado ellos, digo, pues bueno, pues vamos a elegir esas mismas zonas, ¿no? Porque en teoría no tendrían que ser problemáticas, ¿no? Y también, pues bueno, pues las carreteras alemanas, belgas, italianas, estadounidenses, etc., ¿no? También se valora como primera opción para la elección de las zonas el propio autoconsumo energético de las propias carreteras,
así como la posible creación de comunidades energéticas con la cesión del uso de dichas zonas a los concejos o ayuntamientos contiguos. Las líneas de evacuación entendemos que la propia infraestructura de la carretera le daría cabida, ¿no? Porque ellas mismas también tienen sus propias infraestructuras, ¿no? Pues para el traslado de sus propios consumos, ¿no? No se han tenido, en principio, no se han tenido en cuenta los taludes de las explanaciones de las calzadas, pues tal y como hay ejemplos en Alemania y en Corea, pues porque no son tan amplios aquí, ¿no? Pero no habría que descartar la inclusión en dichas zonas en el futuro, ya que hay experiencias internacionales sobre estas alternativas y la adecuada orientación de los taludes, sobre todo en la P1 en Millán y en la 1 en la zona de la Llanada, antes de Agurain, pues lo haría factible. Otras alternativas como fotovoltaica en vallado no se tienen en cuenta mientras no existan ejemplos prácticos, pero cada vez existen más ejemplos de fotovoltaica en vallados y sobre todo de fotovoltaica vertical en fachadas, ¿no? Porque eso podría aumentar considerablemente la capacidad fotovoltaica de las carreteras alavesas, ¿no? Sobre todo de las autopistas, así, porque los cierres son en ambos sentidos. Capacidad del dominio público viario a la vez. Pues bueno, tras estudiarlo, ¿no? Pues vale, llegamos a la conclusión de la capacidad fotovoltaica en medianas podría ser de 110 hectáreas, ¿no? Y la capacidad fotovoltaica en dominio público viario podrían ser 288. El total de la capacidad fotovoltaica en lo que es el dominio público viario, pues hemos calculado 398 hectáreas. Podría ser más y podría ser menos, en cuestión de cómo se plantee, ¿no? Y de futuros estudios pues nos digan que sí que son factibles otras zonas o digan no, aquí no es factible, pero que nos digan de verdad por qué no, y que se consulten con el resto de administraciones que sí que lo están llevando a cabo. Vale, y aquí ponemos algunos de los ejemplos, ¿no? Zonas donde hemos puesto un ejemplo nuestro, o sea, lo mismo que puede ser aquí, nos pueden venir y decir que aquí imposible por lo que sea, o no, o decir que todavía puede haber más capacidad, ¿no? Pues esta es una zona en la mediana de lo que es la A1, ¿no? En la zona de la Llanada, porque tiene una orientación sur muy buena, ¿no? Y una anchura bastante buena para poder en todo su kilometraje poner lo que es plantas fotovoltaicas. También hay que decir que lo que hemos estudiado es el máximo potencial, o sea, la máxima capacidad. Siempre que se hace un estudio de estos, pues se calcula la máxima capacidad. ¿Eso quiere decir que se puede llevar a cabo la máxima capacidad? Posiblemente no. O sea, posiblemente habrá zonas en las que una vez que se estudie profundamente se diga, pues aquí es imposible. O que simplemente pues, se pueda ir haciendo poco a poco, ¿no? En distintas zonas, ¿no? Y que se vaya viendo si es factible, si no, pero por lo menos que se estudie, ¿no? Y que se ofrezca esa posibilidad. Vale, la capacidad de potencia, lo que hemos hecho es calcular las variables que hay publicadas, ¿no? Que suelen estar entre 0,5 y 2 megavatios por hectárea, ¿no? De lo que son las plantas fotovoltaicas. Hay mucha diferencia porque es que los propios proyectos ya de Solaria pues, te marcan mucha diferencia, ¿no? Cuando te están diciendo en un principio que van a usar 110 hectáreas para producir 50 megavatios, te los cambian casi a la mitad y siguen produciendo 50 megavatios, pues está claro que hay variables ahí que dependen mucho de cómo se quieran poner, ¿no? Vale. Entonces, lo que nos sale ahí, lo que calculamos nosotros es el mínimo y el máximo y hacemos una media, ¿no? Nos da que el potencial de instalación en lo que es el dominio público viario pues sería de unos 497 megavatios. Posiblemente que esto, si lo estudia quien tenga más capacidad para sacarlo, le saldrá o más o le saldrá menos. Nosotros hemos puesto esta cifra. Terrenos aptos en dominio público ferroviario, iniciativas externas, ¿no? En este caso el Estado sí que está en zonas de dominio público de ADID, sí que está realizando algunos proyectos importantes de plantas fotovoltaicas, en concreto uno en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Lo que no están estudiando en principio todavía es el dominio público, que es el adyacente a lo que es
el ferrocarril, que sí que lo están haciendo en Francia, ¿no? Y que podría usarse igual que lo está haciendo Cataluña en las carreteras. Aparte de eso, pues bueno, pues están instalando 46 plantas fotovoltaicas en las cubiertas de edificios y en las marquesinas de algunas de sus instalaciones. Vale. Suiza, bueno, está en desarrollo un proyecto para instalar placas solares en las vías suizas. Tras un año de prueba, pues bueno, pues ya se han puesto algunas zonas en uso, ¿no? Y bueno, durante un periodo de 3 años pues se llevarán a cabo diversas pruebas sobre el recubrimiento de los paneles solares, ¿no? La sociedad y el impacto de las plantas en la infraestructura. Como esto está en proyecto, no lo hemos considerado al principio, lo hemos metido aquí porque nos parece muy interesante, pero no, de momento no está valorado, ¿no? Francia estudia, va a destinar 1.000 millones de euros como inversión prevista por el grupo SNEF para instalar 1.000 hectáreas de paneles solares en toda Francia, para producir entre el 15 y el 20% de sus necesidades de electricidad para 2030. 15 y 20% de sus necesidades en lo que es ferroviario es bastante. Y lo importante de Francia es que la ley que han hecho ellos, su PTS, ¿no? Lo que dice, le llaman de aceleración de la producción de energías renovables, que entre otras cosas también permite lo que es la asociación igual que nosotros, pero aparte de eso, que es lo que nos falta a nosotros, facilita la posibilidad de ocupar terreno antropizado en el dominio público ferroviario. ¿Cómo? Pues diciendo que varias de las prohibiciones que se usan, que se tienen en cuenta tanto vale, que varias de las prohibiciones para distintos aspectos constructivos, ¿no? En las carreteras, ¿no? Pues como lo de la línea de la edificación y todo eso, ¿no? Lo que dicen ellos es que a la hora de la fotovoltaica eso no se tiene en cuenta, o sea, no se va a tener en cuenta para la fotovoltaica. Eso lo que hace es permitir que dentro de su dominio público se pueda hacer prácticamente cualquier cosa. Claro, aparte de eso, pues le ponen ciertas limitaciones por la seguridad, ¿no? Pero van a ser limitaciones por seguridad, no va a ser porque no se puedan usar, ¿no? La metodología para el uso, para la localización de zonas, pues es la misma que hemos usado para las carreteras. Bueno, en total nos sale una capacidad de 54 hectáreas, ¿no? Y bueno, lo que decimos es, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es el proyecto suizo, ¿no? Contamos con 268 kilómetros de vías, ¿no? Descontando túneles y zonas sombrías, tendríamos que sumar de otras 25 hectáreas más de superficie interraíles contando con el sistema suizo, ¿no? Pero bueno, eso cuando esté más avanzado, pues ya veremos. Terrenos aptos, dominio público hidráulico, iniciativas externas. Canal de Castilla. Bueno, el canal de Castilla lo que tiene es, donde finaliza el canal de Castilla, que hay un embalse muy rectangular, ¿no? Pues ahí han hecho una planta, ¿no? Pues creo que es esta aquí, la de Torre Laguna, con una potencia pico del Instituto de Europa. En la actualidad ya cuenta con 35 instalaciones fotovoltaicas que suman un potencial total de 5,68 megavatios. Canal de Navarra. El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un proyecto piloto que cubrirá 10 kilómetros del Canal de Navarra con paneles solares que garantizarán electricidad verde a la mitad de los edificios del Gobierno de Navarra. Este proyecto forma parte de otro más ambicioso de 57 kilómetros y 160 megavatios de potencia. Parque Tecnológico de Miñano, ¿no? Es el ejemplo que tenemos en Álava, ¿no? Instalación de generación de energía fotovoltaica flotante que provee al edificio central de Miñano del 30% de su consumo. Esta planta instalada por la empresa Emica Solar está dotada de 196 paneles, ¿no? 106 kilovatios de potencia. La metodología que hemos usado para la localización, bueno, pues es descargar la capa de recintos de aguas y de lagunas y embalses de la hidrografía de la cartografía base 1.5.000 que aparece en el visor de Álava. El resultado, bueno, una vez descargado eso, lo que hacemos es calcular en base a lo que hemos supuesto que es la calidad de las aguas. En general le hemos intentado poner como una calidad buena, ¿no? Eso lo que hace es disminuir la superficie
que se puede colocar, ¿no? Nos da un total de 173 hectáreas, ¿no? Ha sido curioso ver la cantidad de balsas que hay en Álava. En Álava hay un montón de balsas, muchísimas. Pero sí que es cierto que la mayoría de la superficie está generada por lo que se podría colocar en los embalses, ¿no? Pues creo que el de Nanclares pues me darían creo que 83 hectáreas. Claro, 83 hectáreas fotovoltaicas en un embalse es una barbaridad, ¿no? Y dentro de lo que nosotros podríamos decir, ¿no? de posibles ejemplos es que en lo que son los lindes del embalse, pues bueno, hay varias poblaciones, ¿no? A las que se les podría poner alguna instalación fotovoltaica. No habría por qué llegar a las 83 hectáreas, ni mucho menos, ¿no? Sobre todo para el autoconsumo, ¿no? Pues ya sea pues, Ulliva de Gamboa, Nanclares de Gamboa, Marieta, etcétera, ¿no? Sin tener que usar pues, ni montes, ni zonas agrícolas, ni nada, ¿no? O por ejemplo pues, la propia isla del Zora. Vale. Y lo que hemos hecho aquí para el cálculo de potencia, bueno, pues hemos visto la potencia que tiene en lo que es la planta fotovoltaica que está en Miñano y nos da prácticamente 1 a 1, o sea, es decir, 1 hectárea o un megavatio. Entonces, pues bueno, pues nos sale lo mismo, ¿no? Ya. Terrenos aptos en vertederos o escombreras. Vale, al no existir un registro público accesible, se ha tenido en cuenta las zonas vacías que aparecen en el visor de catastro, que esas zonas vacías indican que el dominio público vertederos escombrera, ¿no? Tampoco se ha tenido en cuenta la posible renaturalización o no de dichas zonas, por lo que queda abierta a futuras modificaciones. Simplemente aquí lo que hemos hecho es decir, bueno, pues esta zona es de vertedero, pero sí que es cierto que algunas están en proceso de recuperación, entonces como no sabemos cómo está ese proceso de recuperación, queda abierto. Posiblemente muchas de ellas pues, no sea posible que se lleven a cabo, ¿no? También es cierto que bueno, de lo que nos ha salido aquí, la mayor capacidad la muestra el vertedero de Gardel, que es el más grande en Álava. Vale, terrenos aptos en aeropuerto. Vale. Antecedentes. El plan fotovoltaico de AENA pretende lograr el autoabastecimiento energético de su red de aeropuertos a partir de fuentes de origen renovable. El proyecto enmarcado en el plan de acción climática de la compañía implica una inversión de 350 millones de euros para la construcción de plantas solares en 14 aeropuertos, algunas ya realizadas. Por ejemplo, en Madrid, en el Adolfo Suárez, hay una. ¿Qué es lo que pasa? Que el dominio público del aeropuerto se come muchísimo espacio, pero muchísimo espacio. Lo que se come el aeropuerto de Foronda, o de Vitoria, como se le quiera llamar, no es nada en comparación con lo que se come en los aeropuertos, pues ya digo, como el Adolfo Suárez, el Prat, etc., ¿no? Entonces ahí hay un montón de zonas antropizadas que están ahí de reserva, pues posiblemente para futuras ampliaciones, que muchas de ellas no se llevarán a cabo nunca, porque el futuro de la aviación es el que es, si se acaba el petróleo. Pues bueno, lo que tienen es que AENA está llevando a cabo bastantes proyectos, ¿no? Pues eso, 14 aeropuertos. Lo que no sabemos es que si hay algún proyecto, no hemos encontrado si existe algún proyecto para lo que es el aeropuerto de Vitoria. Pero sí que sabemos que existe una zona en el aeropuerto de Vitoria reservada para industria, que es al sur, dentro del propio aeropuerto, al sur de la zona de DHL, que lleva 40 años que no se ha usado para nada y que como mínimo se podría poner ahí y tendría una capacidad de unas 30 hectáreas. Tendría que ser la propia AENA quien valore si hay otras zonas antropizadas ahí dentro del aeropuerto que podrían acogerlo o no. Porque no hemos tenido acceso a lo que son la normativa que lo rige. Bueno. Terrenos aptos en espacios libres, público e en industria. Vale. ¿Qué son los espacios libres públicos en industria? Igual para eso os voy a poner alguna imagen bueno, adelanto. Bien. Esta zona es la salida de Vitoria hacia la Nacional 1, la N, no sé si es la 600, no sé cuál es. No, la 240, la 224, no sé.
en la que se sale desde Zabalgana, ¿no? Pasando por Ariñez, ¿no? Estos Mundi. Vale. Pues los espacios libres públicos en industria son esas zonas que hay entre la carretera y el propio polígono industrial, ¿no? Son unas zonas en las que se tiene que dejar una distancia que tiene que ver con la línea límite de la edificación, ¿no? En la que en teoría no se puede edificar, y entonces, pues como no se puede edificar, por lo que se ha elegido es dejar una zona verde. Una zona verde que no es tal, porque lo único que hay es normalmente suele haber 4 árboles plantados, mal cuidados, muchos de ellos están secos y simplemente pues es como para dar una imagen. ¿Por qué? Porque no es una zona verde más en extensión, porque entonces le quitas las vistas. Normalmente en estos polígonos industriales lo que interesa es que las fábricas que están en primera línea se expongan a lo que es la circulación, ¿no? Pues como publicidad, ¿no? Vale. Volvemos atrás. Vale. La gran cantidad de superficie dedicada a estos espacios libres hace que se perciban como superficie desaprovechada cuando en realidad son unas zonas idóneas para la instalación de plantas fotovoltaicas de baja densidad o agrivoltaica, ¿no? Por decirlo ¿no? Y tenemos ejemplos, no demasiados, ¿no? Pero por ejemplo en el Parque Tecnológico de Miñano sí que tenemos alguna instalación fotovoltaica en lo que es esas zonas, ¿no? de espacio libre, donde está claro que sí que es compatible, ¿no? Cuando hay una baja densidad es compatible con la propia zona verde, ¿no? Y en el polígono industrial del Carrascal, en Anciego, ¿no? Que este es pues, la carretera de la Guardia de Logroño, antes del polígono de Casablancas, pues ahí existe una planta fotovoltaica también de baja densidad que lleva muchos años instalada, y que está junto a las calles, junto a la carretera y junto a una zona verde también, ¿no? Y es una forma de aprovechar un espacio que se va a quedar ahí y que está precisamente al lado de donde se podría consumir, ¿no? que es una zona industrial. Bueno, la metodología para esto, pues bueno, es buscar en los planes generales de ordenación urbana, pues donde se ha indicado que son zonas libres, ¿no? Y de ahí pues las hemos elegido, ¿no? Pues bueno, nos salen 93 hectáreas con una capacidad de unos 70 megavatios. Terrenos aptos en espacios vacantes o sin aprovechar, urbanos. Bueno, pues ya hemos dicho, ¿no? que el ayuntamiento pues, prevé un artículo, ¿no? En su próximo PGU, donde va a permitir que las parcelas, tanto sean dotacionales, industriales o residenciales, que estén vacías, pues puedan acoger energías renovables, ¿no? Y que nos encontramos con que existen parcelas que llevan vacías más de 25 años, ¿no? Que es lo que dura la vida útil de plantas fotovoltaicas. Es decir, estamos desperdiciando localizaciones que podrían dar cabida a plantas fotovoltaicas antes de dar uso a los equipamientos para los que fueron diseñadas, ¿no? Ahora mismo, en la zona del Aqua y Bayondo, así, pues hay un montón de parcelas dotacionales que no se han llevado a cabo y que el propio ayuntamiento dijo que no se van a llevar porque ya está cumplimentado todas las dotaciones de esa zona y que, bueno, no sabemos cuánto tiempo van a estar vacías, posiblemente se recalifiquen, ¿no? Pero que podrían haber estado usadas como planta fotovoltaica pues de baja densidad, incluso compatible con una zona verde, y una vez acabado su vida útil, pues usarlas para lo que realmente fueron destinadas, ¿no? Y luego lo importante de eso es que nos ofrece una mierda. A nada que no toco se va. Bueno, esas, mientras se pone, esas zonas nos ofrecen una oportunidad muy buena para crear en los barrios comunidades energéticas que den, o posible incluso autoconsumo, ¿no? Para las propias manzanas de los barrios, ¿no? He puesto aquí como ejemplo la plaza de Avechuco, ¿no? Porque en la plaza de Avechuco, aunque no es este caso, ¿no? Pues una plaza, ¿no? Pero ahí lo que se va a hacer es poner una pérgola fotovoltaica, ¿no? No sé si ahí va a ser simplemente para autoconsumo o como se va a crear una comunidad energética, ¿no? Pero si es posible en lo que ya es una plaza, que la plaza de Avechuco está llena de árboles y bastante frondosos, ¿no?
son unos plataneros bastante frondosos, ahí no importa, ¿no?, que haya sombras, ¿no? Y ahí lo que se ha elegido es lo que es la finalidad, ¿no?, de una comunidad energética, ¿no? Por eso digo que puede ser compatible, pues, lo que es una planta de energías renovables con otro tipo de usos en zonas urbanas. Vale, bueno, pues la metodología, pues bueno, pues hemos visto para la propiedad administrativa, bueno, las capas de urbanismo de general, ¿no? Para la propiedad privada, pues bueno, pues las que están vacías, descartando los demás. Y luego también lo que hemos elegido son los parkings. Por cierto, creo que no se ha comentado, vale. Francia. Francia también es un buen ejemplo de lo que quieren hacer con lo que son este tipo de elementos, ¿no? De parcelas vacías, ¿no? Y no solo parcelas, sino zonas abandonadas en general, ¿no? Sobre todo industriales, ¿no? Dentro de esa ley que hemos comentado antes, ¿no? Existen varias normativas que facilitan la incorporación de renovables en entornos urbanos, ¿no? En las zonas industriales abandonadas, sin especificar si existen edificios o no, o sea, una zona industrial abandonada, ¿no? Ahí me suena que ahí es obligatorio poner, si no se recupera esa zona, si el propietario no recupera esa zona como industrial, es obligatorio que ponga plantas fotovoltaicas. O en aparcamientos con superficie superior a 1.500 metros cuadrados, ¿no? O en terrenos ya artificializados, o sea, ya urbanizados, de los edificios de vivienda colectiva social, o sea, y de propiedad administrativa. Vale. Bueno, total, nos sale un resultado que la capacidad fotovoltaica, ¿no?, dentro del administrativo, de la propiedad administrativa, nos salen 193 hectáreas en todo Álava, que es una cantidad importante. En Vitoria no lo tengo definido ahora, pero es bastante, la mayoría es ahí. En privado son 173 hectáreas y en parking, en total de Álava, unas 64 hectáreas, ¿no? Resultados. Pues una vez inventariadas las zonas de dominio público y las zonas vacantes en suelo alavés, nos encontramos con un resultado total de unas 1.283 hectáreas, que no sé de qué me suena este número, para acoger energías renovables, ¿no? Pues tenemos aquí el desglose, ¿no?, de lo que hemos ido viendo, ¿no? Podemos observar que el apartado que tiene mayor capacidad para la instalación de renovables sería el dominio público viario, seguido de las parcelas vacantes de las administraciones, ¿no? La potencia que podría instalarse en esas zonas se ha calculado obteniendo, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no?, teniendo una media, ¿no?, de entre 2 megavatios o 0,5 por hectárea, ¿no? En el caso de los embalses se calcula la potencia según los datos de la planta del parque de Miñano, que nos da unos a uno, ¿no? Y con el espacio libre público en industria se ha elegido una menor capacidad de potencia por hectárea al situarse siempre en zonas normalmente revegetadas, ¿no?, y en las que posiblemente haya que mantener una mayor distancia, ¿no? Con esto tenemos un total de capacidad de potencia en las zonas de dominio público y el resto de zonas estudiadas de unos 1.512 megavatios. Vale. Conclusiones. Se puede concluir que la razón por la cual no se implantan energías renovables en las zonas estudiadas en este informe es la complicidad de nuestras administraciones, que prefieren permitir que sean agentes externos los únicos implicados en la implantación de energías renovables en nuestro territorio, sin importar el sacrificio de montes y suelos agrícolas para lograr sus propios beneficios económicos y sin valorar ni cuánta energía necesitamos realmente ni para quién la producimos. Por otro lado, vemos administraciones como la catalana con proyectos específicos para minorizar la ocupación de terrenos naturales o agrícolas, ofreciendo su dominio público. Es por eso que urge la preparación de un plan por parte de nuestras administraciones para la implantación de renovables en su dominio público y poder proteger así nuestros montes, nuestra agricultura y nuestra ganadería. Por eso es imprescindible parar todos los megaproyectos que están inundando nuestro territorio para tener en cuenta todos los potenciales que no han sido valorados justamente y replantearse las formas en que se está llevando a cabo la transición a un modelo descarbonizado. Suman otras capacidades antropizadas, ¿no? Aparte de los 1.283 hectáreas que nos han salido en este informe, este inventario habría que sumarle otros estudios sobre distintos potenciales, ¿no? Destacamos el estudio de potencial de las edificaciones que el propio PTS reconoce indirectamente como de mayor potencial al asignarle un 57% de capacidad.
Más aún, al poder verse beneficiado y apoyado por la Directiva de la Unión Europea de la Eficiencia Energética de los Edificios. A este informe habría que sumarle también el potencial que resulte de estudios similares en los territorios históricos de Vizcaya y Guipúzcoa y poder corregir un PTS de renovables que no los ha tenido en cuenta. Aquí puntualizar que en su día nosotros estudiamos lo que era la capacidad también en superficie de lo que son los tejados de las zonas industriales de Álava, ¿no? Y el total de las zonas industriales nos daban en Álava 874 hectáreas, solamente en los tejados industriales, solo en los industriales, aparte estarían las viviendas, edificios públicos, etc., ¿no? Ahí ya tenemos más de 2.000 hectáreas, ¿no? Vale. Futuro de las zonas antropizadas, ¿no? El fin de la era del petróleo barato pico traerá consigo la desaparición o la casi paralización de actividades que hoy en día son del primer orden. Un ejemplo claro sería la aviación, ya que al final de los combustibles baratos provocará el abandono de los aeropuertos menos rentables. Lo mismo pasará con algunas infraestructuras de transporte y con ciertas actividades industriales. Todo ello posibilitará la proyección de nuevas zonas antropizadas que se sumarán, o parte de ellas, se sumarán en un futuro no tan lejano al inventario que ha resultado de este informe. Conclusiones. Comparativa de capacidad calculada contra macroproyectos. Teniendo en cuenta que la potencia media de los aerogeneradores que los distintos megaproyectos eólicos que pretenden instalarse en Álava es de 5 megavatios y que la potencia total analizada en este informe es de 1.512 megavatios, podríamos afirmar que si nuestras administraciones apostaran por desarrollar su propio potencial, estaríamos evitando que en Álava o en todo Euskadi se tengan que instalar 302 aerogeneradores. Estas 1.283 hectáreas equivaldrían a 302 aerogeneradores, haciendo las cuentas de la vieja, ¿no? Cuando alguien pueda desarrollarlo más en profundidad, pues posiblemente les aparezcan los resultados. Desde el punto de vista de la ocupación de terreno agrícola, teniendo en cuenta que la media de la superficie fotovoltaica ocupada por los 3 proyectos de Solaria de Tiervana y el Argancho, ¿no? La media es unas 55 hectáreas de superficie ocupada por la fotovoltaica. Estaríamos diciendo que nuestras administraciones tienen la capacidad para instalar en su dominio público 23 proyectos como los de Solaria. Analizándolo desde el punto de la potencia instalada, ¿no? Si los proyectos de Solaria tienen una potencia de 50 megavatios, ¿no? En base a la potencia que hemos calculado de 1512, nos saldrían unos 30 proyectos de Solaria. Dependiendo de lo que usemos para el cálculo o dependiendo de lo que salgan otros, ¿no? Pues a nosotros nos da pues, entre 23 a 30 proyectos de Solaria, ¿no? Nosotros creemos, hacemos la pregunta, pero lo que nosotros creemos es que merece la pena intentarlo. Control y distribución de la energía generada. Viendo el potencial resultante de este estudio, es hora de plantearse la posibilidad de que sean nuestras propias administraciones las que apuesten por la creación de entidades públicas que gestionen la producción y distribución de la energía generada en su dominio público o en sus propiedades, porque aparte están sus propiedades, ¿no? En modo de cooperativa de energía ciudadana y sin ánimo de lucro. Este informe está pensado para incluir las zonas propuestas en futuros planes de autoconsumo o comunidad energética en los entornos más próximos a las localizaciones inventariadas, e incluso para plantearse la autosuficiencia energética, eléctrica o total de determinadas zonas de Álava, ya sea para zonas del propio dominio público donde se sitúen, iluminación diaria, túneles, edificios funcionales, peajes, o para zonas habitadas, pueblos, barrios, manzanas o zonas industriales. Y ya hemos acabado, pero os quería enseñar, antes de llegar a las preguntas, que allá tenéis a vuestra disposición en lo que es, tanto lo que es nuestra web, ¿no? Entrando en nuestra web, en lo que es la página, una de las páginas de nuestra web, que se llama 1283 Alternativa, os podéis descargar directamente ya lo que es el estudio. El estudio es mucho más profundo de lo que hemos hecho, de lo que he indicado yo ahora, porque no da tiempo a todo. Se puede descargar directamente, se descargaría un PDF y podéis ver lo que son, en un visor, lo que son las zonas elegidas. Aquí tenemos en distintos colores, hay algunos que van a se distinguen bien. Esto, por ejemplo, esto es lo que serían las zonas libres de industria, mediana, parking, zonas de carretera aprovechables,
¿no? Pues, donde hemos puesto pues, los ejemplos, ¿no? Y también hacer incidencia en que las zonas, por ejemplo, si nos vamos a Salvatierra, lo que es la suma de todas las posibilidades, ¿no? Y también ofrecer a las administraciones o incluso a las universidades, ¿no? que si quieren usar pues, estos datos para realmente sacar lo que son ejemplos verdaderos, ¿no? Y no solamente pues, una estimación, que es lo que estamos haciendo nosotros, pues bueno, lo tienen a su disposición. Y nada, pues ahora ya damos lugar a lo que sean las preguntas. Y empecemos. Sí, llevo un año y medio trabajando sobre esa historia, metiendo muchísimas horas y a esas alturas es muy difícil impresionarme. Bueno, lo habéis logrado, me habéis impresionado. Gracias. ¿Alguna más? Bueno, ya sé que la ONU no está de moda y parece que no pinta nada, pero en su momento el planteamiento que hizo sobre la transición energética hablaba de dos factores: la transición energética hacia las energías renovables y el mantenimiento de la biodiversidad. Y ese es un tema que, bueno, tal como habéis planteado, en este caso sí se cumpliría, porque ni se agotan los terrenos agrícolas, productivos. Y otra cosa muy importante que muchas veces no se comenta, que es las líneas de evacuación, como no sé, los proyectos que presenta Solaria, sería para atravesar realmente toda la comunidad autónoma, desde Ribavillosa hasta el puerto de Bilbao, atravesando todo tipo de espacios naturales y bosques, matorrales y lugares de gran valor en la biodiversidad, teniendo en cuenta que Álava es el territorio de la comunidad autónoma que es la que tiene mayor riqueza de la biodiversidad. Entonces, el modelo que habéis planteado va ligado a unas zonas de evacuación de proximidad de los territorios cercanos, aprovechamiento para túnel, iluminación, lo que sea. Pero el modelo capitalista que presenta Solaria es de conducir toda esa energía al puerto de Bilbao. Evidentemente, todas las declaraciones políticas van en torno a negociar con esa energía, que esto suele ser el comienzo, para venderla y hacer negocio. Entonces, creo que la propuesta que habéis hecho es correcta, va en la línea adecuada, y que el modelo totalmente contrario que presentan proyectos como Solaria, pues es una grave amenaza para todos. Sí, es que sobre todo, o sea, uno de los puntos principales de esto es mostrar la nula intención que tiene la administración de investigar si tienen algo, ¿no? Cuando empezamos con esto, pues decíamos, era simplemente una idea nuestra, ¿no? Decíamos, joder, nosotros creemos que se puede hacer aquí. Y cuando ya empezamos a ver que hay administraciones que realmente están apostando por eso sin ningún tipo de pega, o sea, que son administraciones que también están haciendo esas barbaridades, ¿eh? También las están haciendo, ¿no? Pero es que aquí ni siquiera eso, o sea, ni siquiera eso, ¿no? Aquí lo que hay es muchísima prisa, que durante 20 años se ha apostado simplemente por el gas, ¿no? Y bueno, 20 años mucho más de 20 años, ¿no? Pero ¿no? Se ha perdido un tiempo terrible y de repente los culpables de que no se lleve a cabo estas cosas somos nosotros. Somos los que queremos impedirlo, ¿no? O por lo menos hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces es ¿no? El decir a la población, es decir, a ver, no, pero es que hay gente que la administración podría haberlo hecho y que no lo hace porque no quiere, no porque no pueda, sino porque no quiere.
porque está teniendo alianzas con gente que lo que quiere es negocio. Había... ¿Qué posibilidad hay que la Diputación de Álava dé permiso en los bordes de las carreteras de hacer nada si normalmente no da permiso para ningún tipo de construcción? Esa a mí es el primer problema que se me plantea. Y segundo, pues ya curiosidad sin más, el hecho de cubrir balsas de agua con placas, ¿qué efecto tiene en la posible vida que haya en esas aguas? Estoy pensando en pantanos o en ese tipo de lugares. Bueno, pues a la segunda no te puedo contestar porque no soy experto. Yo lo que sé es que lo que han hecho es definir la colocación de las placas o la superficie a colocar en base a la calidad de las aguas. Entonces, permiten, cuando la calidad de las aguas es peor, permiten más superficie porque entienden que es más favorable. Porque lo que son las zonas eutróficas o no eutróficas, ¿no?, es por la cantidad de microorganismos que tienen, ¿no?, pues por la falta de aire y todo eso, ¿no? Entonces entienden que lo que es taparlas, así lo he entendido yo, se puede tapar en más cantidad, puede beneficiar, ¿no?, para lo que es que disminuya la cantidad de algas, ¿no?, por decirlo de una manera. Lo que es la calidad, no lo sé, o sea, el efecto que pueda tener no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero nosotros lo que hemos dicho es hay esta posibilidad. También lo que es cierto es que, bueno, es diferente lo que es la colocación a ver, en realidad son todo zonas antropizadas, porque el pantano no deja de ser una zona antropizada, ¿no? Hace un mes y pico, pues nos vendieron como que se les iba a hacer mártires a los pueblos que desaparecieron, ¿no? Y dándole las gracias, ¿no? Como diciendo, a vosotros cuando os martiricemos también os vamos a dar las gracias, ¿no? A ver, el pantano no deja de ser una zona antropizada, ¿no? Lo que pasa es que nos lo han naturalizado, ¿no?, en cierta manera. Nosotros también, con esto lo que decimos es, lo que es en el informe insistimos mucho, o sea, en que esto es una opción que está ahí, pero en el informe ponemos concretamente que es la Diputación en este caso, bueno, no, en este caso no sería Diputación, sería una, ¿no?, la que tiene que dar la validez a esto. O sea, no estamos diciendo de que aquí se pueda poner, sino de que aquí hay opción. No, perdón, no estamos diciendo que aquí se debe poner, sino de que aquí hay opción para ponerla. Y que sean otros los que valoren si se tiene que poner o no. Nosotros no tenemos capacidad para decir se tiene que poner aquí. No, está esta opción. A partir de ahí también tiene que venir, pues en el caso de Vitoria-Gasteiz, pues en el medio ambiente de Diputación, medio ambiente del Gobierno vasco, los que hagan un estudio, porque seguramente de muchas de las zonas de las que nosotros hemos puesto, aunque no haya impacto ecológico, hay otros tipos de impactos que no lo van a hacer posible, ¿no? Pero está ahí la opción. O sea, es lo que he dicho antes, o sea, esto es el potencial, la máxima capacidad. A partir de ahí, que se estudie de verdad. Nosotros no tenemos la capacidad para hacer un estudio al 100%, ¿no? Lo que pasa es que decimos, estudiadlo. ¿Y la primera cuál era? Carreteras. Ya, sí. Pues a día de hoy, si te soy sincero, nula. Ahora, a día de hoy, Diputación va a decir que tururú, y seguramente sacará alguna acción. Si empezamos a decir, a hacer evidente de que otras administraciones lo están haciendo, pues se lo empezarán a plantear. Y cuando se lo empiecen a plantear, pues se les podrá exigir. Porque yo también, lo que suele pasar normalmente ahí es que suelen decir, mira, pues te voy a hacer 1 hectárea, para que te quedes tranquilo. Pero no, 1 hectárea no va a valer, no. Lo que queremos es un plan de desarrollo de todo esto. Y aparte de todo eso, pues luego ya son otro tipo de ideas que de ahí, de crecer, ¿no?, hasta que realmente llegar, ¿no?, a tener
un objetivo, ¿no?, de crecimiento. Dos apuntes. En principio, la propuesta del informe, más allá que esta presentación, es una propuesta. Quien tiene que hacer un estudio de las verdaderas alternativas es quien lo tiene que hacer, los expertos y las administraciones. Nosotros lo que queremos poner es sobre la mesa, decir, no solo todo aquello que habéis puesto vosotros es lo único que es viable. Hay otras formas donde se deben trabajar. Es abrir puertas nada más. Y cada quien que asuma su responsabilidad. Y luego, sobre lo que dice Iñaki sobre la Diputación, claro, hay una normativa de Diputación en la cual es bastante restrictiva en ese campo, pero es que las normativas se modifican. Hemos visto que Suiza me parece que era el ejemplo que para todo el tema de la línea ferroviaria, en 2022 modificó una normativa para poder desarrollar. Y las normativas son todas modificables. Entonces, eso es lo que pedimos también, ¿no? Incluso es lo que ha apuntado Iñaki con el PTS y con la Ley de Transición Energética. Lo que está claro es que el PTS lo único que valora son la instalación por parte de la eólica en montes y por parte de la fotovoltaica en zonas agrícolas o agrícolas o agrícolas, pero vamos, no valora más. Hace alguna puntualización sobre las zonas urbanas, que dice, bueno, las zonas urbanas también se podría hacer. Pero eso es la memoria, pero luego no hay ningún artículo que diga, pues vamos a dejar que en tal sitio se haga, o vamos a poner unas fechas para que esto se pueda hacer en tal sitio, ¿no? O sea, es muy clara la intención del PTS, ¿no? Es la intención de soltar todo lo que es la zona agrícola o el suelo sobre todo a la vez, para que entren ahí quien tenga que hacerlo, porque ellos han visto que tienen prisa y bueno, quien lo puede hacer son los que tienen dinero, nosotros no. Eso, Arratsaldeon. Bueno, pero primero daros las gracias por este trabajo que habéis hecho, que esto no se hace un sábado a la tarde, lógicamente, y ya sé que lleváis mucho tiempo trabajando en ello. Lo segundo, los detallistas que sois, ¿no?, con el tema de Palestina, etcétera, etcétera, que no se os falta de detalle nunca. Y bueno, pues comentaros un poquitín, responder un poquitín a la pregunta de la Diputación. Las Diputaciones cambian a su antojo en el momento que les da la gana. En Margarita ya van a edificar un pabellón en la zona a la que se está preguntando tú, a lo de la carretera. Entonces ya han modificado. Si quieren, pueden modificar lo que quieran. Eso ya está planificado, se está haciendo la obra, no del pabellón, sino de la modificación de la carretera. Respecto de los pantanos, ahí discreparía un poquitín yo, pero particularmente yo, Y luego, pues que viviendo en una zona antropizada también, pues estoy mirando con los ojos así un poco, pero bueno, que es un trabajo excepcional, de verdad, que es una forma de callar bocas a la gente y que no digan que no se puede, que no hay otras alternativas. Lógicamente no es la alternativa ni de Solaria ni de ninguna de las macroempresas que están acechando en el territorio, ¿no? Es una alternativa para nosotros, en caso de necesidad. Porque todavía no ha habido ningún político que haya puesto encima de la mesa cuánto hay que poner. Porque igual no hace falta ni la alternativa, igual ya está. Navarra está cosida. Y ahora, sin embargo, Navarra ya no pertenece al País Vasco, ¿no? Navarra la quitamos porque ahora nos interesa solamente que sea Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, ¿no? Entonces, se ve que esto es un negocio total y que, nada, pues que muchas gracias por ver gente que no había visto hasta ahora, algunos y otros no, que da gusto y que nos preparemos para unirnos sobre todo a que no nos machaquen el territorio, que ya lo tenemos bastante machacado. Así que... Sí, y con respecto además a lo que has dicho, yo suelo poner un ejemplo en esas cosas, o sea, dicen, no, esto no se puede, ¿no? Y dices, vale, pero si fuera Mercedes se podría. Porque a Mercedes le están haciendo todo a la carta. O sea, a Mercedes han cambiado el PGU simplemente para que poder hacer, donde han hecho el nuevo parking, ahí van a hacer más fábricas ahí. Eso era una zona, en el PGU era una zona para vivienda. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen 5.000 empleos. Y claro, tienen un poder de la leche. En su día el diputado general dijo que por qué no nos vamos a comer un trozo del parque de Zabalgana, para ofrecer ese parque, para dárselo a Mercedes, ¿no? Y aparte de eso, aparte se comieron, sí. Y aparte de eso hay un proyecto para hacerles 2 rotondas a ellos. 2 rotondas a ellos. O
sea, Ni una placa han puesto, exacto, y una placa. Y con lo que van a ampliar, lo que están ampliando, lo que acaban de coger de favor, la zona que tienen de parkings y las zonas nuevas que van a hacer, tienen prácticamente la misma superficie para colocar sobre fotovoltaica que un proyecto de solaria. Tienen cerca de 50 hectáreas, van a tener cerca de 50 hectáreas. Entonces, bueno, pues cuando alguien diga que no se puede hacer, pues hay que decirles, me llamo Mercedes-Benz. Igual se echa hacia algo. Hola, chao. Muchas gracias, está muy bien. Bueno, yo quería, o sea, me plantea un poco, no sé, inquietud el pensar en que estos políticos, igual viendo vuestro proyecto, lo aprovechen para añadir a sus macroproyectos, ¿no? Vista la apuesta que está haciendo por un crecimiento ilimitado, muy contrario a los límites que nos estamos encontrando, ¿no? Tanto de materiales, de materias primas y de territorio incluso, ¿no? Que estamos, es una carrera ya antes, ¿no? Está bastante claro. Entonces me puede preocupar que en lugar de decir, bueno, es una opción el añadirlo, ¿no? Visto que además con esta apuesta por los centros de datos hiperescala que están en la zona de Villaviciosa, que hiperescala significa que es un crecimiento ilimitado, tanto y que necesita una energía brutal y un agua ilimitada también, y bajo la falta de legislación, y se podría hablar mucho más en cuanto fiscalmente, eso está previsto que triplicaría el gasto eléctrico, ¿vale? Entonces, igual les estáis dando incluso unas cartas para poder utilizarlo, vuestra idea para ampliación, ¿no? Y poder seguir ocupando más territorio y expulsando a las zonas rurales, a la población rural. Y en cuanto, no sé, esto al final está visto que está desde el punto de vista económico, un crecimiento económico que tendrá un tope, que ya veremos cuándo y cómo, ¿no? Porque esto está visto para sustituir a la energía eléctrica. No estamos hablando de descarbonización, no de desfosilización, que es un 23%, estamos hablando del 23%, y de hoy. Pero esto es un crecimiento continuo, ya están queriendo aumentar eso. O sea, cada vez que se crea una nueva industria energética, se añade. No es para sustituir a nada, es añadir, ¿no? Y luego, por otro lado, están hablando de la descarbonización, del problema climático, que creo que les importa, que no se lo terminan de creer, son los mayores negacionistas, porque están subvencionando y están potenciando a gran escala los combustibles fósiles, con los buques que están llegando a Ciervana, ¿no? La ampliación de eso, que eso supone una ampliación también de trasiego de camiones y hacia todo el territorio, hacia el aeropuerto, hacia Margarita, que va a haber ya, vamos, una ampliación de toda esa zona de territorio, o sea, una subvención de fósil, ¿vale? Tanto para los cruceros, para los aviones privados o no privados, trasiego de camiones que van a aumentar, la planta de biogás de Diana, que también eso va a llevar más trasiego de camiones, o sea, es una mentira. Sí. Es una mentira todo, ¿no? Sí. Bueno. Yo creo que también nosotros debemos estar en pensar, cada uno de nosotros, de crecer, o sea, al final también son opciones personales. O sea, dice que tú tienes que hacer tu reflexión, ya sé que no un brindis al sol, pero hay que ser un poco coherente también, ¿no? Pero no se puede pedir de forma individual. Esto no se puede pedir de forma individual. No es algo que estoy provocando yo. Ya, lo sé. No es algo de forma individual. Si de forma individual estamos perdidos. Sí, pero bueno. Sí, con lo que dices de si pensamos que esto lo pueden aprovechar, yo estoy seguro que lo pueden aprovechar. O sea, pero el dilema es, pero por eso no podemos callar. O sea,
O sea, si pedimos el decrecimiento, que nosotros estamos pidiendo el decrecimiento, en el informe pedimos el decrecimiento, ya sabemos lo que nos van a decir. O sea, nos van a decir, sí, pero estos van a querer seguir usando el coche para ir para tal y para arriba, para abajo. Sabemos, ¿no? Sabemos las respuestas que tienen y sobre todo la maquinaria que tienen ellos. Pero es que si no tendríamos que estar siempre callados. O sea, es que nosotros hemos valorado que esto había que ponerlo en evidencia. Que van a decir que vale bien, pero que con eso no llega, seguro que lo van a decir. Y que entonces pues que tendremos que seguir haciendo eso, vale, bien. Pero ahí estamos los demás para intentar explicar pues, lo que acabas de explicar tú y nosotros también explicar lo otro. O sea, A ver, nosotros tenemos claro que esta no es nuestro esqueleto y la médula de trabajo en todo lo que estamos luchando. Esto ni es una punta de lanza, es un ejemplo más de todo lo que estamos haciendo. Sí que creemos más en la punta de lanza de lo que han supuesto nuestro trabajo como plataforma popular en unión con otras plataformas populares, muchos estéis aquí. Esa es la principal lucha. Y eso es lo que puede hacer parar, de alguna forma, el diseño loco que están teniendo y bárbaro que están teniendo las administraciones públicas. Eso, como ha demostrado a veces las alegaciones han demostrado que ellos tienen un mínimo susto y han modificado, que luego retranquean unos metros y lo llevan adelante, porque Solaria es muy potente, ¿no? Pero esa sí que es nuestra verdadera punta de lanza, la lucha popular. Y luego, metidos ya en su terreno incluso, no esto, porque esto hay una persona en nuestra plataforma que lo dice mucho, y tampoco tenemos muchas ideas en la administración pidiendo participación, porque luego cogen dos chorradicas y dicen, ves, os hemos dado pie a la participación. O sea, ese miedo lo tenemos cuando presentamos este tipo de cosas. Pero desde ahí nosotros sí que proponemos utilizar sus propias armas. Si en su ley dicen, en un montón de articulado, que tienen que promover la transparencia y la participación ciudadana, nosotros como plataformas populares tenemos que pedir que eso se dé. Y que no sea una participación al uso, de alguna forma gracioso, como ellos hacen, de decir, uy, parece que se están quejando con el POU en Vitoria 1, ¿no? Cuando se hizo, que vengan y que participen en juntas generales, que nos den un poco la chapica, reformamos dos cositas y ya está. No, queremos una participación en toda regla. En el Parlamento Vasco, que recojan las comisiones que tengan que ser pertinentes, interinstitucionales o como sean. Y desde ahí queremos luchar. Y lo que tú decías, esto es de alguna forma una apuesta y un enseñar de lo que es posible en el campo de las energías de consumo residencial, sí, pero claro, está toda la descarbonización, todo lo que es el transporte, eso es terrible. Y eso habrá que buscar otro tipo de alternativas también, ¿no? Pero ahí es donde iríamos con el tema del decrecimiento que dice Iñaki, ¿no? Y recordemos que hay expertos que están avisando que estamos ya en la burbuja energética también, o sea que también esto hay que recordarles a nuestros administradores públicos. Que qué están diseñando si están en muchos sitios abandonándose ya campos inmensos de fotovoltaicas. No sé si podréis o tenéis conocimiento de explicar sobre un titular que salió en prensa hace un mes o 2 meses. Nuevo hito en las renovables de Álava. Vitoria cultivará manzanos a la sombra de placas fotovoltaicas. Sí, ¿y qué quieres? A ver, ese tipo de cosas yo las considero como un lavado de cara. Se empezó a mover, yo creo que eso es el resultado de nuestra lucha en realidad. Pues nos hemos empezado a mover las distintas plataformas y han dicho, hay que hacer algo. ¿Qué es lo que han dicho? Pues vamos a ver, es muy curioso porque en Arcaute han hecho algo parecido. En Arcaute también han puesto alguna hectárea, alguna poquita también para hacer, no es con manzanos, pero sí que es con zonas agrícolas en las que van a investigar a ver cómo funciona, pues plantando patatas, plantando lechugas, plantando no sé qué, y ahí en Avechuco pues lo que van a hacer es con manzanos.
Vale, lo que pasa es que dices que vas a investigar si se lleva años investigando. Si no hay nada que investigar, si ya se sabe, si ya hay proyectos por ahí que se están haciendo. Entonces, bueno, lo que es curioso es que van a investigar algo. En Arcaute decían que iban a estarse 4 años estudiando eso, a ver qué afección tenía a la agricultura. Y en Avechuco, pues bueno, pues estarán por lo que es la vida de un pantano. No sé cuántos años se van a estar. En estos 4, pues unos cuantos. Entre los 4 años de Arcaute, mínimo 4 años, o los 10 o así que sean del estudio de Avechuco, mientras que está pasando en Álava. Quiero decir que si me haces un estudio y para ver qué futuro tiene la agrovoltaica esta y paralizas los proyectos que hay en proceso, pues vale, pues me parece genial. Pero si haces un estudio a 10 años y durante esos 10 años Solaria ha inundado Álava, pues es que no me vale para nada. Entonces yo lo que creo que es un milagro de cara. No sé qué opinión personal. Yo quería comentar, bueno, en el sentido de qué hacer para que no aprovechen esto también, ¿no? Yo creo que este estudio tiene un gran valor porque es dejar claro que no es que no haya otras vías, pero creo que sería interesante también mostrar el otro lado, ¿no? De por qué no cogen esta opción. Para mí es evidente que la partición de proyectos en menores de 5 megavatios es un fraude de ley que están haciendo y es a la cara. Han creado empresas mediante el ERE para hacer esos macroproyectos. O sea, el gobierno está dentro del trabajo, es su propia sección de industria la que da el visto bueno o no. O sea, hay un conflicto de intereses, vamos, es una bola de conflicto de intereses, eso es evidente. Entonces yo creo que aparte de defenderse, porque esto es defenderse, cabría atacar también. Quiero decir, hay que incidir en que están en el ajo y que es clarísimo, y que están incurriendo en fraude de ley y que están asociándose con las empresas que quieren hacer macroproyectos y que por eso no están mirando a ningún otro lado. No quieren mirar a ningún otro lado porque están en el negocio, ellos quieren hacer el negocio. No es que no haya opciones, tal y como habéis demostrado. Entonces, porque si no, llegamos a la situación en la que se está dando ahora, se da el proceso de alegaciones y tal, pues es toda una casuística, le toca a uno de una manera, al otro de otra, y poco a poco, pues algunos proyectos les van saliendo. Tenemos esta va para adelante, aquí las alegaciones y tal, no ha puesto demasiado freno, bueno, aquí reformulamos y tal. Yo creo que hay que centrarse en eso, porque si no se centra en eso, se pierde el conjunto, y algunos valen, otros no, y al final pues terminan con una oleada asustan a toda la gente con un montón de macroproyectos, y luego te dicen, no, solo van a salir este y este, y ya la gente se desinfla y tira. Entonces para mí es importante también, no sé cómo se podría hacer, pero sería importante tratar de juntar a la mayoría de plataformas posibles y decidir en ese aspecto, incluso a nivel judicial, porque es que es sangrante la manera en que están conchavados. Bueno, a ver, en realidad en eso estamos, de hecho, entre las plataformas que estamos aquí, pues estamos en eso. Parece ser que no se nos ve mucho, no sé, pero en eso estamos. Lo que es el informe es técnico, y a pesar de todo incidimos en eso, incidimos en que es un negocio y todo eso que está para él. Pero bueno, en lo que es el informe, lo que quiere ser es técnico sobre todo, ¿no? Para ofrecer una herramienta, ¿no? Una herramienta que luego se use para lo que tú estás diciendo ahora, que lo estamos haciendo. Más. Y bastante, y vamos a insistir. Bueno, hay dos temas aquí y vamos
Una o dos, porque dice que hay que cerrar. De todas formas, en el papelito que os hemos dado, si os habéis dado cuenta, al principio aparecía una figura de Montoro ahí que favoreció a Solaria, pero es que también dejamos caer que aquí en el gobierno vasco, lo que tú has dicho, el gobierno vasco ha participado en una empresa con Solaria, es partícipe en un porcentaje. Quien estaba al cargo entonces del EVE, hoy día está en un cargo del partido. Bueno, oye, a mí me parece que esta burbuja que ya se está empezando a ser descaradamente a la vista, tiene un punto débil que precisamente me da la impresión que se está empezando a hablar ahora de él civilmente para permitir las líneas de evacuación. O sea, la red española eléctrica, corregidme a ver si, pero tengo entendido que está sobradísimamente equilibrada con la relación de los puntos de acceso de evacuaciones de generación y con los consumos que tiene, y durante años podemos tener consumo, o sea, podemos tener garantizado el consumo, pues porque está racionalmente hecha, ¿no? Y, por ejemplo, en Puente Larra, cuando ya el gobierno vasco estaba hablando de este proyecto que tenía con Iberdrola y no sé qué más instalaciones hay en Arasur, en aquella zona, ya se le estaba diciendo desde la red española eléctrica que tendría que presentarse a subasta, porque iban a ser, ya estaban empezando a aparecer más solarios y más... Eso por un lado. Y por otro lado, estoy viendo que en los telediarios de aquí, los teleberris, pues se ha empezado a hablar de que la red se ha quedado pequeña, de que el País Vasco necesita el recopón de kilovatios y no sé qué. Eso por otra parte, y además la fijación de llevar todo hacia Petronor, o sea, lo revuelven todo con el hidrógeno y eso pues sería también una línea de evacuación hacia el extranjero, hacia Inglaterra o hacia donde podría ser. Quiero decir que si la Europa independiente está abogando, diciendo a los consumidores de pequeñas energías que nos animemos a hacer autoconsumos compartidos por cercanía, por tratar de aliviar la red, para evitar pérdidas, porque las pérdidas son brutales en las que hay en la red. Si por un lado se está diciendo que se haga kilovatios de cercanía, esto de generar aquí para llevarse a no sé dónde, eso es una contradicción clara. O sea, que quiere decir que si la lucha se plantea o haciendo punta de lanza en el tema de las evacuaciones, pues podría ser, tengo entendido que se ha cancelado o se va a cancelar la evacuación que venía por aquí, que venía de Aragón hacia allí, ¿no? Entonces, quiere decir que ese es el punto débil de estas, o sea, que nos interesa con esta lucha el tratar de pinchar esa burbuja, ¿no? Antes de que sea más tarde, ¿no? Porque Álava está... Bueno, no sé cómo lo veis vosotros, vamos. Sí, yo es que en lo que son líneas de evacuación, no me puedo plantear porque tengo muy poca idea y no me atrevo a decir nada. De hecho, hay colectivos que llevan luchando contra eso desde hace muchísimo tiempo y que seguramente que sabrían contestarte mejor. Yo es que no me atrevo a contestar a eso porque seguro que meto la pata. No sé si... No, contestar no, pues estoy de acuerdo con lo que dices tú, que ahora lo que están haciendo hincapié y últimamente además lo que está saliendo en la prensa estos últimos días, además de los teleberries en la prensa escrita, es en la Comunidad Autónoma Vasca solo Guipúzcoa podría todavía tener un 5%. Vizcaya y Araba están colapsadas, pero las líneas de evacuación, que tú dices, pero también es cómo está diseñado todo eso, ¿no? Pero bueno, ustedes los técnicos pero es que el caso es que en Puente Larra, por ejemplo, estaba la evacuación de Garoña en buena parte, ¿no? Y ahora, al quedarse libre eso, hay evacuación pues para meter en la red española, pero ya está, o sea, supera con creces toda la generación que se pretende hacer a los que va a entrar allí, ¿no? Cuando desde la red española se está diciendo que tú apuestas, tú eres uno de los impulsores aquí en Araba de las unidades energéticas, ¿no? Y de que
ese es el consumo que también desde Europa está impulsando hace mucho, el autoconsumo, autoproducción y autoconsumo y autodistribución. Es lo único que hacer. Y ya la última, ¿no? Tenemos a Bueno, le digo también, es que ricasco, menudo currazo. Y yo que he llegado aquí un poco de paracaidista como, bueno, Juan no, porque Juan es experto en muchas cosas, pero sé lo difícil que es profundizar en estas cosas, buscar datos, buscar normativas, y el currazo me ha parecido, vamos, impresionante. Segundo, me parece que las plataformas en Araba nos tenemos que juntar con un espíritu muy abierto y muy respetuoso, con visiones muy distintas, seguramente en muchas cosas, pero con una visión común de defensa del territorio, que lo tenemos machacadito y que nos lo quieren machacar más. Y tercero, creo que tenemos que hacer una reflexión conjunta, también las plataformas, de cómo van a ser o cómo vamos a reivindicar procesos de participación. Porque yo he conocido un poco el plan de salud, y es la cosa más vergonzosa que he conocido a nivel de participación. Primero, porque se ha negado a las plataformas populares el acceso, y segundo, porque han participado todos los agentes con conflicto de interés posibles. Entonces yo creo que eso tenemos que darle una vuelta clara para que no nos metan otro gol de decir, mira, ya habéis participado, hala, hacemos lo que nos da la gana. Y eso creo que tenemos que darle una vuelta profunda para que Araba consiga tener voz propia. Pues, a ver, con respecto a lo de los datos y tal, en el informe, si os lo descargáis, al final hay una bibliografía con un montón de enlaces, los que hay muchísimo, hay incluso más información de la que se ha puesto en el este, ¿no? Hay 40 y pico enlaces de esto, ¿no? A leyes y a todo, ¿no? Hay leyes alemanas, leyes francesas, que ahora está muy fácil de traducir, le ponéis al propio Google que lo traduzca él, que es lo que he hecho yo, y igual alguna la he entendido mal porque estaba mal traducida, pero bueno, hay un montón de información ahí. Y luego lo que dices de lo de la participación es que a mí me parece de vergüenza. O sea, yo he participado en algunas así que nos aprendía concretamente por otras cosas, por lo del DIC y tal, así, de la zona de Breña y así. Yo he participado en unas encuentros que había que eran por internet, ¿no? En la que yo no podía elegir dónde podía estar. O sea, decían, en esta mesa, iba a haber varias mesas, en esta mesa se habla de esto, tú te apuntas, y yo te meto en esta mesa. Digo, pero si a mí qué me importa eso, si yo lo que quiero es en esta otra. Estuve en esa, los que estábamos ahí decíamos, acabamos enseguida, y de casualidad me pude meter en la otra. No sé, algún fallo tenía. Me pude meter en la otra, y en la otra era la que sí que me interesaba, y era la donde estaban, y en esa, por ejemplo, estaban todos los presidentes de los parques industriales, el de Miñano y todo eso, que era el que me interesaba a mí estar. Ahí lo que estaban haciendo es decirse entre todos ellos que bueno eres, que tal, que no sé qué, que majo, que tal, que guapo, que tal, porque sí tenemos que invertir mucho más y tal, y cuando entré yo fui la mosca cojonera. Cuando todos empezaron como, no, pero es que esto no, digo, pues ya, no. O sea, fui el único que dijo algo en contra de ellos, ¿no? Y los grupos políticos lo único que podían estar era de observadores. Como un grupo político me dijo, joder, menos mal que has entrado. Y había un fallo, porque no sé, le dije, bueno, voy a ver si puedo entrar en este grupo, y me dejó entrar a mitad del este. O sea, es un ejemplo de cómo funciona lo que es la participación. O sea, cuando la participación te dicen, vamos a votar en no sé qué, tal, y no sé cuántos, dices, bueno, a ver, pero votar el qué si no me has dejado desarrollar, ni nada, ni hablar, ni debatir, ni nada, ¿no? Entonces, no, es un palito muy grande. O sea, yo en las que he participado, Bueno.